Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Seguimos en la unidad de modelado de sistemas dinámicos y ahora lo que sigue es platicar sobre el espacio de estados. Hasta este punto ya hemos obtenido el modelo, las ecuaciones diferenciales de un sistema, ¿verdad? De un sistema mecánico, de un sistema eléctrico, ya obtuvimos sus ecuaciones diferenciales. A partir de ahí ya obtuvimos su función de transferencia. También hemos obtenido su representación en diagrama de bloques, hemos hecho la reducción del diagrama de bloques y pues ahora lo que sigue es obtener la representación en el espacio de estados, ¿verdad? Su modelo matemático en espacio de estados y posteriormente veremos la relación entre el espacio de estados y la función de transferencia. Así es que pues vamos a empezar. Ok, entonces tenemos aquí ecuaciones en el espacio de estados. Y dice, en el análisis en el espacio de estados se centra la atención en los tres tipos de variables que aparecen en el modelado de los sistemas dinámicos, que vienen siendo las variables de entrada, las variables de salida y las variables de estado, ¿verdad? Entonces nos vamos a centrar en esas tres variables. Muy bien. Nosotros cuando hacemos el modelado del sistema, ya sea mecánico, eléctrico, del tipo que sea, obtenemos sus ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y las obtenemos así de este tipo. Una ecuación diferencial igual a f del estado que estamos considerando por la entrada, más bien, es una función en función del estado, en función de la entrada y en función del tiempo. Y tenemos una función de salida y de t, que también va a ser una función g en función del estado, de la entrada y del tiempo. Estas ecuaciones ya las hemos obtenido, pero ahora les vamos a dar una representación un poco diferente, como la que está aquí. Y en este caso la ecuación 2.10 es la ecuación de estado, esta de aquí, ¿verdad? La que tiene en función de derivadas. Y la ecuación 2.11 es la ecuación de salida, esta de aquí. Entonces, esta es la ecuación de estado y esta es la ecuación de salida, ¿verdad? Ok. Si las funciones vectoriales f o g involucran explícitamente el tiempo, el sistema se denomina sistema variante con el tiempo. Muy bien. Si nosotros linealizamos estas ecuaciones, la ecuación 2.10 y la ecuación 2.11 alrededor del estado de operación, se tienen las siguientes ecuaciones de estado y de salida linealizadas. Entonces aquí estamos linealizando estas ecuaciones, que ya también ya lo hicimos, el método para linealizar, ya lo vimos. Entonces vamos a tener esta ecuación de estado igual a A de t multiplicada por x de t más b de t multiplicada por u de t. Y también vamos a tener la ecuación de salida y de t igual a c de t por x de t más d de t por u de t, ¿verdad? Ok, y aquí en este caso a de t es la matriz de estado, esta de aquí, porque está multiplicando por los estados del sistema. B de t es la matriz de entrada, está multiplicando a la entrada. C de t es la matriz de salida, entonces aquí también está multiplicando a los estados. Y D de t es la matriz de transición directa y está multiplicando a la entrada, ¿verdad? Y esta es la salida y esta es la ecuación de estados. Ok. Y con sus matrices. Este sistemita, así como está, tiene esta representación en diagrama de bloques, ¿verdad? Dice diagrama de bloques del sistema de control lineal en tiempo continuo representado en el espacio de estados. Y esto también ya lo hemos obtenido nosotros. Y aquí tenemos x de t. Vamos a platicarlo rápido, ya lo hemos obtenido, pero vamos a platicarlo rápido. Tenemos la ecuación de estado x de t, aquí está x de t, y tenemos un integrador, ¿verdad?
y entonces a la salida del integrador vamos a tener el estado x de t. Muy bien. Y aquí nos dice que la ecuación de estado x de t es igual a at multiplicada por x de t más b de t multiplicado por la entrada u de t. Entonces, aquí tenemos x de t, y si seguimos los lazos, pues vamos a tener que este está formado por, aquí está el sumador, y en este punto suma a de t por el estado x de t, ¿ok? Que viene siendo este término. Y por este lado tenemos el sumador, que está u de t por la matriz b de t, que es este otro término. Y para la salida y de t tenemos nosotros que es igual a c de t por x de t. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra salida y de t, y aquí en la línea directa tenemos x de t por c de t, que está entrando al sumador, ¿verdad? Y este otro término tenemos d de t multiplicado por la entrada u de t, que viene siendo esta de aquí, esta trayectoria. Aquí está u de t, se bifurca, multiplica a d de t y se suma aquí. Entonces aquí tenemos la suma de esos dos para tener la ecuación de salida. ¿Ok? Entonces esta es la representación en diagrama de bloques de nuestro sistema, ¿verdad? De nuestra representación del sistema en espacio de estados. Muy bien. Dice, si las funciones vectoriales f y g no involucran el tiempo t explícitamente, el sistema se denomina sistema invariante con el tiempo. En este caso, las ecuaciones 2.12 y 2.13 se simplifican a esta forma. Entonces ya nada más tenemos una matriz A, B, C y D que ya no dependen del tiempo. Entonces esta parte pues simplemente se quita la dependencia del tiempo y son invariantes en el tiempo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver nosotros, que viene siendo la ecuación 2.14 y 2.15 para que estén abusados. La ecuación 2.14 es la ecuación de estado del sistema lineal e invariante en el tiempo. Esta es nuestra ecuación de estado. Y la ecuación 2.15 es la ecuación de salida del mismo sistema. Esta va a ser nuestra salida. Igual que en el anterior, ¿verdad? Nada más que ya no hay dependencia del tiempo de las matrices A, B, C y D. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. No sé por qué me están apareciendo ahorita muchos mensajitos. Bueno, son las clases, ¿verdad? Estamos en clases. Ok, vamos a ver el ejemplo. Ejemplo 2.2. Considere el sistema mecánico que aparece en la figura 2.15, que viene siendo este de aquí. Se supone que el sistema es lineal. La fuerza externa U de t es la entrada del sistema y el desplazamiento Y de t de la masa es la salida. Este desplazamiento de aquí es la salida. Nos dice, el desplazamiento Y de t se mide a partir de la posición de equilibrio en ausencia de una fuerza externa. O sea que de aquí, esta es su posición de equilibrio y el movimiento hacia abajo se va a considerar como un movimiento positivo, ¿verdad? Como lo habíamos platicado en los ejemplos anteriores cuando obtuvimos las funciones de transferencia de los sistemas mecánicos. Este sistema tiene una sola entrada y una sola salida. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver aquí el sistema. Esta parte de arriba es fija, la parte de abajo es fija. Tenemos la masa que puede tener su desplazamiento hacia abajo debido a la fuerza U de t, que es la entrada. Entonces tenemos U de t es la entrada y Y de t es la salida, ¿verdad? Y aquí es la masa. Entonces aquí hay un resorte que está sosteniendo, digamos, sosteniendo la masa, y también está un amortiguador que está sosteniendo la masa. Entre los dos lo detiene. Entonces, si nosotros sacamos las ecuaciones de aquí, pues vamos a encontrar que es la masa por la segunda derivada de Y, como está aquí. Tenemos que es B, el coeficiente del amortiguador, ¿verdad? El coeficiente del amortiguador, que es B por la derivada de Y. Aquí le pusieron la segunda derivada, pero es la derivada de Y es K
por y, ¿verdad? Por el desplazamiento, k por y, y todos estos tienen que ser iguales a la fuerza que está a la entrada. ¿Sí? Acuérdense que hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces si nosotros aplicamos esta fuerza hacia abajo, pues como está en equilibrio, pues hay una reacción, ¿verdad?, del amortiguador que la detiene, que sería una fuerza hacia arriba. Está la fuerza del resorte que lo detiene, sería una fuerza contraria también. A ver, hijo, espérame. Sería también una fuerza contraria y el movimiento de la masa, pues ocasionado sería hacia abajo, ¿verdad? Entonces también sería esta de aquí. Entonces, aquí vemos claramente que este sistema es de segundo orden, lo que significa que contiene dos integradores, ¿verdad? Un sistema tiene un integrador por cada una de las derivadas. Si se definen las variables de estado x1 de t y x2 de t como, ok, fíjense bien aquí, tenemos una ecuación de segundo orden, entonces definimos una variable de estado por cada una de las derivadas, ¿sí? Entonces vamos a tener x1 de t y x2 de t, ¿sí? Que son las dos variables de estado. Y x1 de t va a ser igual a y de t, y x2 de t va a ser igual a la primera derivada de t. Muy bien. Entonces, de aquí lo que sigue es obtener la primera derivada de x1, ¿sí? Y como x1 es igual a y de t, entonces si derivamos estas dos, vamos a decir que la derivada de x1 de t es igual a la derivada de y de t, y la derivada de y de t es igual a x2, entonces aquí va x2. Y ahora tenemos la derivada de x2 es igual a 1 sobre la masa que multiplica a menos ky menos b por la primera derivada de y más 1 sobre m que multiplica a la entrada. Ok, ¿y de dónde saco eso? Pues está bien fácil. La segunda, la derivada, o bueno, sí, ¿verdad? La derivada de x2 viene siendo la derivada de x2, aquí la tenemos, x2, tenemos la derivada de x2, entonces vamos a tener la derivada de y de t, lo que viene siendo la segunda derivada de y de t. ¿Y dónde tenemos nosotros la segunda derivada de y de t? Podemos ver que nosotros tenemos la segunda derivada, a ver si me salen las letras, no me salen muy bien, pero va a estar así, ¿verdad? La segunda derivada de y de t. Esta la obtenemos al derivar x2, derivamos x2, entonces obtenemos la segunda derivada de y de t con sus dos puntitos, como los puse ahí, y las letras medias raritas, pero ahí está. Entonces, pues es esta es mi segunda derivada de y de t, ¿verdad? ¿Y qué hago? Aquí la resuelvo para la segunda derivada de y de t, ¿y qué va a ser? Va a ser igual a u, ¿verdad? Menos ky menos b por la primera derivada de y todo eso sobre m. Y entonces ya haciendo algo de algebrita vamos a tener esta expresión. Y entonces ya tenemos x1, la derivada de x1 y la derivada de x2. ¿Sale? Entonces aquí si nosotros reacomodamos esta ecuación, pues vamos a tener que la derivada de x1 es igual a x2 y la derivada de x2, reacomodando esta expresión, va a ser igual a menos k sobre m por x1 menos b sobre m por x2 más 1 sobre m por u, ¿verdad? Porque la m se pasó multiplicando y aquí se distribuye. Ahora, ¿de dónde sale esta x1 y esta x2? Pues está bien sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos que y de t es igual a x1, entonces si en este lugar tenemos y, que es igual a x1, pues lo ponemos aquí, ¿verdad? Es esa. Y en este lugar tenemos la derivada de y. Y aquí nosotros ya vimos que la derivada de y de t es igual a x2 de t,
pues la ponemos aquí. Hacemos el cambio de variables. Hacemos el cambio de variables y ya todo lo tenemos en función de los estados x1 y x2. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, obtenemos la ecuación diferencial, luego establecemos nuestros estados, ¿sí? Y entonces obtenemos nuestras ecuaciones de estado, que viene siendo obtener la derivada de x1 y la derivada de x2, ¿verdad? Y ya esto, lo demás sigue por sustitución. Hacemos sustituciones, ¿verdad? Para dejarlo todo en términos de los estados, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos que la ecuación de salida es igual a y, es y igual a x1, ¿ok? De ahí es donde vamos a tener nuestra ecuación de salida, que aquí también la tenemos, ¿verdad? Y igual a x1. Y ahí todo nos queda ya en función, nos quedan nuestras ecuaciones en funciones de nuestros estados x1, x2, aquí está x2 y aquí está x1. Muy bien. Ahora hay que darle la forma matricial. Entonces de aquí obtenemos nuestra ecuación de salida directamente, ¿verdad? Es esta de aquí. Hay que darle ahora la forma matricial. Entonces aquí tenemos nuestras ecuaciones de estado ya en forma matricial y tenemos la derivada de x1 que va a ser igual a esta matriz, que es la matriz A, dijimos, ¿verdad? Multiplicado por los estados x1 y x2, y esta que es la matriz B, multiplicado por la salida. Ahora, ¿cómo funciona esto? Aquí nosotros tenemos que x1 es igual a x2. Entonces, aquí tenemos nuestro vector de estados. Entonces, aquí colocamos 0 y 1, ¿verdad? Porque vamos a hacer una multiplicación entre matrices. Entonces, aquí es renglón por columna. Entonces, 0 por x1 es 0 y 1 por x2 nos va a dar x2, que es esta de aquí. Ahora, esta de aquí tenemos 0 por u, pues entonces este término no existe, ¿verdad? Nos queda esta de aquí. Ahora, ¿cómo acomodamos esta de acá? Tenemos nuestro vector, ¿verdad? De estados, y es x1 por menos k sobre m. Pues lo ponemos aquí, porque es renglón por columna. Lo ponemos aquí y ya tenemos 1. Y ahora para x2 es menos b sobre m. Lo colocamos aquí y así ya tenemos nuestro renglón por columna. Y aquí en este caso, pues sí tenemos, es diferente de 0, ¿verdad? Tenemos que es más 1 sobre m por u. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos y multiplicamos el vector, ¿verdad? Y vamos a tener que aquí es 1 sobre m por u. Y ya tenemos esta segunda ecuación. Entonces ya tenemos las ecuaciones de estado y nos faltan las ecuaciones de salida. Bueno, estas están aquí un poquito más abajito. La ecuación de salida es y igual a x1, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la ecuación de salida. Tenemos nuestro vector de estado, x1 y x2, y aquí vamos a tener nuestra matriz C, ¿verdad? Entonces aquí es renglón por columna. Entonces 1 por x1, pues va a quedar x0 más 0 por x2, se va a ir ese término, va a ser igual a 0, y ya vamos a tener nuestra ecuación de salida. De esta forma, ya tenemos la ecuación 220, es una ecuación de estado, como lo había mencionado, y la ecuación 221, que es esta, es una ecuación de salida. Entonces, abusados, ¿verdad? Una es ecuación de estado y la otra es ecuación de salida. Y ya tenemos esta representación, que es la que queríamos, que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Donde tenemos que las ecuaciones de estado, las derivadas de x, es igual a ax más bu, y la ecuación de salida, que es y igual a cx más bu. Entonces, ax, entonces nosotros vamos a tener que esto de aquí es a, esta ecuación de aquí es a, y esta matriz de acá es b. ¿Sale? Tenemos nuestras dos ecuaciones, entonces esta es la matriz A y esta es la matriz B, como lo indica aquí,
¿sí? A es igual a 0, 1 menos K sobre M menos B sobre M. Y B es igual a 0 sobre 0 y 1 sobre M. Y aquí nuestra matriz nuestra matriz C, como está aquí, es 1 y 0. Y nuestra matriz D es igual a 0 porque este término no lo tenemos, ¿sí? Entonces así es como vamos a obtener nuestra representación en ecuaciones de estado, en el espacio de estados, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra ecuación de estado, que es esta, y nuestra ecuación de salida, que es esta, acomodadas de esta forma, ¿verdad? Con la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Ok, ahora la figura 2.16 es un diagrama de bloques para el sistema. Observe que las salidas de los integradores son variables de estado. Entonces, aquí nosotros tenemos la derivada de x2, lo integramos y tenemos x2, ¿sí? Y aquí en x2, como dijimos anteriormente, x2 es la derivada de x1. Entonces, si lo integramos, obtenemos x1. Y entonces tenemos una línea directa de integradores. ¿Ok? Y si nosotros queremos ver estas ecuaciones, ya ver la representación aquí, pues está bien fácil, ¿verdad? Porque la derivada de x1, dijimos que la derivada de x1 es igual a x2, ¿no? Aquí está, la derivada de x1 es igual a x2. Estamos viendo entonces este punto de aquí. La derivada de x1 es igual a x2, entonces estamos viendo este punto. Y en ese punto dice que, bueno, vamos a ver, dice 0 por 1, 0 en la matriz, el renglón por columna. ¿Cómo lo vamos a ver aquí en el diagrama de bloques? Entonces, x1 está formado por la multiplicación de este renglón por esta columna, ¿verdad? Y dice que simplemente es una vez x2. Entonces aquí está, es x2, ¿sí? Y en esta parte, con la salida, pues es 0 por la entrada, perdón, es 0 por la entrada, entonces no hay nada con la entrada, simplemente está ahí. Entonces tenemos ahora esta parte, donde dice que la derivada de x2. La derivada de x2 está aquí, y está formada por este renglón, por esta columna. Ok, entonces tengo que esta está formada por menos k entre m por x1, ¿verdad? Pero dijimos que aquí x2 es igual a x1, ¿sí? Entonces, en este punto, pues tenemos menos k sobre m. Ah, no, acá tengo x1, perdón. Renglón por columna. El renglón por columna. Entonces aquí tengo menos k sobre m por x1. Aquí tengo x1. ¿Sale? Entonces, si tengo x1, me lo traigo para acá. Está multiplicado por km, k sobre m, x1 por k sobre m. Aquí llega este sumador y llega a este otro sumador con signo negativo. Entonces aquí ya está esa parte. La segunda parte es menos b sobre m por x2. Entonces aquí tenemos x2, viene por aquí, se multiplica por b sobre m, llega al sumador y después llega a este otro sumador y entra con signo negativo, que es este signo de aquí. ¿Ok? Y así ya se formó esta parte de aquí. Y aparte dice, está esta parte de la matriz que está formado por 1 sobre m por u, donde u es la entrada. Entonces, y aquí está sumando, ¿verdad? Entonces es u por 1 entre m y llega al sumador con signo positivo. Entonces ya tenemos que está aquí x2 completo, esto de aquí, esta representación. ¿Sale? Y la salida, que es y, pues también la podemos ver aquí, ¿verdad? Aquí simplemente renglón por columna y nos queda 1 por x1 y 0 por x2, entonces solamente queda 1 por x1, entonces y es igual a x1 como está aquí. ¿Sí? Entonces esta es la representación en diagrama de bloques. Y bueno, entonces este es el ejemplo que revisamos ahorita.
En la próxima clase ya veremos la correlación entre funciones de transferencia y ecuaciones en el espacio de estados. Y por lo pronto lo que les toca a ustedes pues es revisar la teoría y hacer ejercicios. Bueno, pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.